Buenas, vamos a iniciar una nueva unidad. Esta unidad es de sacramentos. Para poder estudiarla vamos a utilizar, en primer lugar, este libro que ya he presentado de Enrique Moliné, Los 7 Sacramentos. Vamos a tomar acá sobre bautismo. Lo encontrarán en las páginas 43 a 58. El Catecismo de la Iglesia Católica, en los puntos 1210 a 1284, y también acá de el ritual romano de los sacramentos. Al principio habla sobre el bautismo. Tiene adaptaciones, tiene unas cuestiones más rituales, pero lo importante son lo importante es la parte teológica en las notas preliminares. Bien, vamos nosotros entonces al tema. El bautismo es el primero de los sacramentos, sin el cual no se pueden recibir los otros. Es uno de los sacramentos de iniciación. Y en sus orígenes, ya con el cristianismo un poco andando camino, no había una diferenciación con la confirmación, sino que estaba como integrada en él, e incluso con la Eucaristía. Pensemos en esas épocas donde las personas se bautizaban de grande y con ella también niños, porque entraba toda la familia. Por eso, bautismo, confirmación y Eucaristía son los sacramentos de iniciación cristiana. Con el tiempo, por razones históricas, fueron separándose. Testimonios de esto hay muchos, ya en la Escritura y en los padres de la Iglesia. Justino, en el siglo II, lo llama regeneración, baño, arrepentimiento, porque tenía mucho que ver con arrepentirse de la vida pasada, queda perdonado los pecados. Más específicamente se dirá luego el pecado original y todos los pecados cometidos hasta el momento, si los hubiere. La iluminación es uno de los nombres más antiguos del bautismo. En el rito del bautismo primero había que profesar la fe. Resabio de esto es cuando nosotros hacemos la triple renuncia y la triple profesión de fe, sea el adulto, sea los padres y padrinos o el niño. En ese libro de la primera época cristiana llamado la Didache, dice que debe hacerse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que también había que derramar agua sobre la persona, o sea, los elementos esenciales que ya estaban en los evangelios. La Didache agrega que como parte de su preparación, aparte del tiempo de catecumenado, había que ayunar en el tiempo inmediato anterior. Como iniciación cristiana, el bautismo también está reflejado en el escrito llamado Tradición Apostólica. Encontramos normas acerca del bautismo y de su aplicación en 1 Corintios 1, 13 al 17, cuando dice, hemos recibido un solo bautismo. Romanos 6, 3 al 4 habla del bautismo en Cristo. Y sobre todo en el libro de los Hechos, a medida que los apóstoles van andando, se bautiza la gente, se bautiza el etíope, se van bautizando los paganos también. Hechos 2, 38 al 41, 8, 12 y 36, 9, 18, 10, 25 al 48 y 16, 16 al 33. Estos son importantes porque ya estamos hablando de paganos, de gente que no venía en el entorno judío, aunque un adelanto de esto está en el etíope. El bautismo ha sido instituido por Cristo. En esto hay mucha claridad y en esto coincidimos todos los cristianos, aún de distintas confesiones. Como rito de agua, en general, ya existía antes. Prueba de eso es San Juan, el pariente de Jesús, a quien llamaban Juan el Bautista, porque bautizaba en el agua del Jordán. Para nosotros tiene especificidades. Primero hay un mandato, Mateo 28, 19.
bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es muy importante esto porque hace a la fórmula que posteriormente será entendida como la forma del sacramento. El bautismo perdona los pecados y da el Espíritu Santo. Hechos 2:38. Ha sido instituido por Cristo. Esto lo encontramos, y acá hago un paréntesis, en esa colección de documentos de la Iglesia que se llama Denzinger, si lo quieren pronunciar así. Hay distintas ediciones. Una edición intermedia es la que está citada ahí bajo el número 1601, es el Denzinger-Schmidtzer. La más nueva se llama Denzinger-Hühnermann. Se ignora el momento preciso. Sabemos que hay un mandato luego de la resurrección de Cristo. Cuando se empieza a utilizar específicamente, no sabemos. Hay distintos testimonios de su uso en la Escritura. Respecto del bautismo de Jesús, ya lo sabemos, él no necesitaba bautizarse, sino que apareció donde Juan bautizaba y se dejó bautizar para manifestarse al mundo, para manifestarse él como Hijo de Dios y para manifestar por primera vez que Dios es Trinidad. Según San Juan 3:5, el bautismo es necesario. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento y si ustedes se toman el tiempo de revisar un poquito el rito en el ritual, en la oración de bendición del agua, vemos que este bautismo cristiano estaba prefigurado por las aguas del Génesis, de donde surge la vida, el diluvio como signo de sepultura del mal, el paso del Mar Rojo como una Pascua, porque el bautismo también es una Pascua, mejor dicho, hace presente la Pascua de Cristo, y el paso del Jordán. Jesús mismo va a entender su pasión como un bautismo. Él dice, tengo que recibir un bautismo. Además, este signo tan precioso que nos muestra Juan, cuando Cristo muerto en una cruz es lanceado y de su costado sale sangre y agua. Sangre, símbolo de la Eucaristía, agua, símbolo del bautismo. Nosotros vamos a lo esencial, diríamos que en el rito del bautismo lo esencial es la aplicación del agua al cuerpo. En el rito se pide que sea en la cabeza de la persona. En el nombre de la Trinidad, es decir, con la fórmula, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando en la Escritura encontramos que una persona ha sido bautizada en el nombre de Jesús, no muestra una fórmula, sino que significa que es el bautismo que Jesús mandó a hacer. No el de Juan Bautista, los fariseos o alguna de los otros grupos judíos que había en el momento. Como dije, debe derramarse agua por 3 veces al nombre de cada una de las 3 divinas personas, en voz activa en Occidente. En el Oriente cristiano, sabemos que Oriente llamamos a aquella configuración que dejó el antiguo Imperio Romano de Oriente y de Occidente. En Oriente se utiliza la voz pasiva. Por ejemplo, José es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ministro ordinario del sacramento es el obispo o el presbítero y también el diácono. En caso de urgencia puede hacerlo un laico, es más, cualquier persona, incluso un no cristiano, pero tiene que hacer lo siguiente, derramar agua sobre la cabeza, diciendo yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aunque él no lo entienda mucho, tener intención de hacer lo que hace la Iglesia al realizar ese tipo de rito. Eso respecto del ministro. ¿Quién es el sujeto del bautismo? El sujeto es todo ser humano vivo. Hoy día es lo común bautizar niños, lo común y lo bueno.
Por lo tanto, al ser un don, el bautismo, no hay que esperar ni a la edad de la razón, ni a que decida por sí mismo, ni todas esas cuestiones. Tiene que ser lo antes posible, con el consentimiento de los padres, porque son ellos los que ejercen la patria potestad durante la minoría de edad. No se puede bautizar a alguien, secuestrarlo y bautizarlo contra la voluntad de los padres. Si no tuviera padres, aquellos que hagan las veces de tutores tienen la patria potestad para decidir. En peligro de muerte, aún sin él, en el caso de que no pudieran ellos manifestarlo. Estamos hablando de una urgencia. Se necesita un catecumenado postbautismal. ¿Para qué? Para que el bautismo se complemente con la confirmación y la Eucaristía. Por eso nosotros tenemos la catequesis. ¿Vieron cuando los chicos a los 7, 8 años mandamos a la catequesis? Es para continuar con los otros sacramentos la iniciación cristiana. Y dado que no recibió una catequesis pre-iniciación cristiana, la recibe un poquito ahí en el medio, entre el bautismo y los otros dos sacramentos. Los no nacidos deben ser bautizados bajo condición. ¿Qué significa bajo condición? Es si está vivo. Porque por ahí se hace la pregunta de, en algún caso de aborto espontáneo, cuando ya está formado y se lo puede tener ahí adelante. Bueno, en caso de duda de que esté viviendo, se lo bautiza lo mismo bajo condición. Es decir, si vive, queda bautizado. Para los adultos, se requiere la intención de recibirlo, una intención implícita que se explicita con la renuncia y la profesión de fe. Para ello, para poder tener una decisión consciente, deben realizar un catecumenado previo, de manera de conocer las principales verdades de fe. Arrepentirse de todos sus pecados anteriores, no tienen que confesarse. El bautismo le borra a ellos el pecado original y todos los pecados cometidos hasta el momento del bautismo. Tienen que tener arrepentimiento, pero no hay que confesarse. La confesión viene para los pecados cometidos después del bautismo. Tener una fe incipiente, no hace falta tener una fe muy fervorosa ni muy ilustrada, una fe inicial. Y si se duda, si el ministro llegara a dudar acerca de algo de la intencionalidad, suponiendo que lo haga por burla o con mucho desconocimiento, lo puede bautizar bajo condición. De todos modos, hemos de suponer siempre el conocimiento mínimo para la aceptación del bautismo. ¿Cuáles son los efectos? En primer lugar, libera del pecado original y de todos los pecados actuales, es decir, los que comete directamente la persona, y de toda pena de vida por esos pecados. Produce un nuevo nacimiento, es decir, nos hace hijos y amigos de Dios. Este nuevo nacimiento, este ser hijos y amigos, nos da la gracia santificante que produce en nosotros la unión con Dios. Son una y la misma cosa. Da también el carácter bautismal. Ya hemos hablado en sacramento en general qué cosa es el carácter. El carácter, esta marca, esta deputación para el culto, es decir, habilita para el culto, es indeleble, no se borra con nada, ni aunque reneguemos de la fe, nos permite el ejercicio del sacerdocio bautismal. Nos da también las 3 virtudes teologales a modo infuso, es decir, el mismo sacramento nos da esas virtudes de fe, esperanza y caridad, que tendremos que ir cuidando y haciendo crecer o recuperar a lo largo de la vida. Un acrecentamiento de las virtudes morales que ya tuviéramos en el caso de los adultos, y nos da también los dones del Espíritu Santo. Siguiendo al Concilio de Trento, borra todo lo que sea propio del pecado, pero nos queda la concupiscencia, que la concupiscencia no es pecado, según Trento, proviene del pecado e inclina al pecado, pero no es pecado en sí mismo. ¿Y qué es la concupiscencia?
es un deseo vehemente contrario a la razón humana, algo que nos inclina a pecar. No es el pecado en sí mismo, pero como dije, viene de él y como que nos impulsa al pecado. Esta concupiscencia nos queda para el combate, es decir, para que nosotros también hagamos algo por nuestra salvación. Respecto de la necesidad del bautismo, podemos decir que es necesario con necesidad de medio. Es decir, no te salvas sin el bautismo si es que lo conoces, que hay esta necesidad. Si se conoce que es necesario, no puede obviarse. Este bautismo con el rito de agua es suplido por el bautismo de sangre, lo hemos explicado antes, en el caso de aquellos catecúmenos que estén por recibirlo y justamente por tener esta fe y por querer recibir el bautismo son asesinados antes de recibir el rito del agua. Y también es suplido por el bautismo de deseo para aquellos que fallezcan antes de recibirlo en el rito del agua y no sea por una persecución. Las demás personas que mueren sin bautizar, incluidos los niños sin bautizar, se los deja a la misericordia de Dios, que siempre quiere la salvación de todos. Y si el deseo suple, no solo Dios, sino también la Iglesia, como madre de todos, desea que todos se salven por el bautismo y por la vida cristiana. Por eso nosotros podemos decir y confiar en la salvación de los no bautizados, de aquellos que no han rechazado con conciencia total de lo que era el bautismo. Si una persona lo desconoce por tener otra cultura, por haber sido influenciados por otras ideologías, y esa persona al menos ha seguido su recta conciencia, se salva. Porque Dios, que nos ha dado los sacramentos, no se ata a los sacramentos. El bautismo, y ahora voy a seguir otro libro en inglés, que no se los voy a mencionar, así no se trauman por esto, nos da una participación en la vida y en la misión de Jesús, que es el alfa y la omega. Nosotros podemos decir y hacer un paralelo, ¿se acuerdan? Con aquel versito o sacrum convivium, o sagrado banquete. Estos autores que yo sigo, en vez de o sagrado banquete o sacrum convivium, hacía un paralelo diciendo o propheticum lavacrum o Christe ecclesiae quis incorporatur, vita venturi seculi prefigurator, passionis eius recoritur memoria, et peccatis gratis nobis remissionis datur. Sería o lavado profético, en el que a los que son incorporados a la Iglesia de Cristo se prefigura la vida futura, se hace memoria de la pasión de Cristo y se nos da gratuitamente la remisión de los pecados. Todo esto es lo que hace el bautismo en nosotros. Por lo tanto, primero, es una acción simbólica conectada al profetismo del Antiguo Testamento. Nos permite hablar en nombre de Dios. En nosotros está la presencia de Cristo. Pero no nos tenemos que poner en primer lugar cada uno. Cristo es el que se hace presente en nosotros y en cada una de las demás personas. Por lo tanto, toda la persona está envuelta en la misión. Hay también una proclamación escatológica de esa vida divina que un día será plena en nosotros. Somos llenos del Espíritu. Somos palabra en acción. Conmemoramos y anticipamos, porque se vive ya la vida futura gloriosa. Por lo tanto, es anticipación en memorial. No es un memorial de lo pasado, sino que es una anticipación en el memorial. Segundo lugar, se participa en la gloria ofrecida por la Iglesia. El bautismo incorpora también a la Iglesia y la incorpora, si antes nos veíamos en la filiación como hijos, ahora en la diaconía, en el servicio en la Iglesia. Esta Iglesia
esta realidad eclesial es una acción comunitaria, tanto en la celebración, celebramos comunitariamente, y en la vida. Es un desafío profético. ¿Por qué? Porque no todo lo que hacemos los cristianos es bueno, pero hay que mejorarlo. El profeta no es el adivino del futuro, sino que aquel que recuerda al pueblo lo que hay que hacer para que el futuro sea mejor. Nos permite actuar una nueva relación, un nuevo mundo, el reino de los cielos. Y es un modo de estar proexistente. La proexistencia es existir en servicio de otros, al servicio amoroso de los otros. El bautismo une en nosotros futuro, la vida futura, el pasado, la memoria de la pasión, porque en el bautismo somos sumergidos en la muerte de Cristo y somos levantados en su resurrección, y el presente, se nos perdona el pecado y se nos hace hijos. Podemos decir que es un don en símbolo, y aquí vamos del signo al efecto. Una forma, un poquito tomando algo del sentido aristotélico de esta palabra, de la vida futura. Va modelando nuestra vida hasta ir haciéndola lo que seremos algún día. Pero no individualmente, sino en conjunto, como comunidad escatológica del Hijo. Por lo tanto, el bautismo exige una unión entre la ortodoxia y la ortopraxis. La ortodoxia es tener en uno mismo la recta doctrina, y la ortopraxis el recto actuar. Por lo tanto, todo bautizado debe buscar siempre la justicia, debe actuar siempre en justicia, en caridad, cristianamente.